Buenos días, Dios te bendiga. Dios le bendiga, buenos días. Yari, Dios te bendiga, buenos días. Bendiciones en esta mañana. Julie, Dios te bendiga, querida. Fanny, Dios te bendiga, mi amor. Poderoso Jesús, muy buenos días en esta mañana a todos los que se conectan a este su programa Disciplinas Libertadoras. Ivette, Dios te bendiga, buenos días, muy buenos días. Damos gracias al Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor porque podemos conectarnos nuevamente y compartir una palabra con usted. Estamos más que contentos por lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? A través de este ministerio, gracias a lo que Dios ha añadido. Estamos muy contentas que en esta semana nuestra hermana Stephanie se unió al equipo de mujeres de Disciplinas Libertadoras y le damos la más cordial bienvenida y sabemos que será de bendición también para todos aquellos que siguen este programa. De igual manera, oramos al Señor y pedimos la dirección. Nuestra visión es que el Señor siga añadiendo mujeres de todas partes a esta visión, no a mí ni a Fanny, sino a la visión de lo que es Disciplina Libertadora, un programa para educar, para empoderar en la palabra, programa en contra de la mentira de Satanás, que es campal, y un programa que, ¿verdad?, nos educa a cada día trabajar en una disciplina más en nuestras vidas. Estamos orando al Señor que Él siga añadiendo a, a este ministerio mujeres de todas partes, independientemente de donde sean, a esta visión, que se unan en la enseñanza, en la oración, en el seguimiento de lo que es una disciplina a la vez y disciplina libertadora. Así que en esta mañana queremos compartir una palabra con todos ustedes bajo el tema resistencia violenta. Estoy transmitiendo desde una nueva computadora, como que no sé para dónde mirar, si para aquí o para allá. Estoy un poquito confused. Um, pero ahí le vamos. En esta mañana queremos orar para compartir esta palabra. Que verdad, qué lindo es el Señor, qué lindo lo que hace el Espíritu de Dios. Yo no sabía lo que nuestra hermana Stephanie iba a compartir en el día miércoles, pero esta palabra es el seguimiento de, bueno, primero de nuestra visión, de lo que nosotros, ¿verdad? Nuestro enfoque, que es la verdad en contra de la mentira. Y nuestra hermana Stephanie, ¿verdad?, trajo una palabra el día miércoles, lo que dicen de mí, y estaba basado en esto. Esta es una palabra que obviamente le da seguimiento a la palabra que trajo nuestra hermana Stephanie, un poquito más violenta, se llama resistencia violenta. Vamos a orar y así en esta mañana compartimos la palabra del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque me permites levantarme un día más. Gracias porque me das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por hablar a mi vida a través de ella y por eso sé que hablarás a la vida de otros. En esta mañana te reconocemos, Señor, como el único Dios verdadero, delante de quien todos tendremos que doblar rodillas y reconocer que tú eres el Señor. En esta mañana te doy gracias por todos los que se van a conectar, todos los que van a ver el replay, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, tú que conoces quién necesita esta palabra, te pido que la impartas conforme a la necesidad, que traigas convicción de la misma y por ende lleve mucho fruto.
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, en esta mañana nuevamente queremos compartir esta palabra. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, el libro de Santiago. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y en esta mañana vamos a hablar de resistencia violenta. Por muchas razones, ¿verdad? El Señor me ha inspirado a traer esta palabra, pero vamos a definir en esta mañana lo que es la resistencia. Y dice el diccionario, se entiende por resistencia la acción en la que una persona tiene la capacidad de resistirse, es decir, de mantenerse firme o en oposición. Es la capacidad de resistir, o sea, de mantenerse firme o en oposición. El vocablo resistencia proviene del latín resistentia, que a su vez está compuesto por el prefijo re, que explica la intensificación de la propia acción. Es una acción un poco más intensa. Y del verbo sistere, que deriva el verbo stare, que se traduce como mantenerse en pie. Por ello, su significado tiene que ver con la acción de la contraposición. Entonces, cuando hablamos de violenta, es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Es una intensidad extraordinaria. Es una acción que se ejecuta con fuerza, con ímpetu, con brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Cuando nosotros ponemos estas dos palabras juntas, resistencia violenta, es la capacidad de mantenernos en pie. Dice la primera definición, la capacidad de mantenernos firme en oposición y en pie. Y cuando hablamos de violenta, con intensidad y con fuerza, con intensidad extraordinaria, con ímpetu, con brusquedad, con fuerza y a veces hasta en contra de la voluntad de uno mismo. Fíjese esta definición. Vamos a hablar de algo, ¿verdad? De una oposición un poco más intensa, más brusca. Alabado sea el Señor. Algo intenso, extraordinario. Cuando nosotros vamos a la escritura y leemos este versículo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo lo traigo porque el día miércoles nuestra hermana Stephanie habló, ¿verdad?, de lo que dicen de mí. Todos estos pensamientos que llegan a nuestra mente o todas estas palabras que han llegado a nuestro oído y por ende han llegado a nuestro interior y han tenido un efecto. Y con las cuales nosotros batallamos, ¿verdad? Nuestra hermana Stephanie nos dijo cómo llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, cómo confrontar una mentira con una verdad. Pero la realidad es, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, que hay palabras, hay pensamientos que aunque usted quiera llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, que aunque usted los confronte con la verdad, ellos persisten en tu mente y aún en tu espíritu. Hay cosas que quizás, ¿verdad? Mentiras con las cuales tú has batallado por años y la realidad es que con solo decir una oración no es suficiente. Tú la haces, pero la realidad es que el pensamiento se adhiere a tu pensamiento de una manera que parece que nunca va a desistir. Y por eso en esta mañana hablamos de este tema, resistencia violenta. La Biblia estipula, ¿verdad?, en el libro de Santiago, que resistamos al diablo
y que va a huir. Nos está garantizando que hay una guerra, que hay una pelea. Resistir es, tú me haces fuerza y yo te hago fuerza. De eso implica la resistencia. Y estamos hablando no solamente del diablo, sino de todas sus estrategias. Y una de sus estrategias mayores, ¿verdad? Es el pensamiento. Él ataca, esta es su mente, su campo de batalla, donde él envía toda clase de pensamientos que muchas veces, al nosotros aceptarlo, inclusive se sienten reales, se sienten, ¿verdad?, que nos controlan, se sienten que descontrolan nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque lo llevamos a creer y por ende reaccionamos. La realidad es que cuando la Biblia nos está diciendo, resístelo, que él va a huir. Nos está diciendo que ya la batalla está garantizada. Tú la vas a ganar, él va a huir. Pero antes de que él huya, tú tendrás que resistirlo. Y resistirlo no es meramente decir una oración o recitar un versículo. La realidad es que dice que lo resistas. Y resistir implica, alabado sea el Señor, fuerza, empeño, agresión, consistencia. Y cuando hablamos en esta mañana de una resistencia violenta, estamos hablando de que esto va a ser una batalla campal. Y yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo en esta mañana. Hay pensamientos, hay emociones, hay sentimientos que simplemente con hacer una oración no se van. Hay que resistirlos con violencia. Y la realidad es que hay veces llegan hasta el punto, y quiero compartir esto en esta mañana porque es algo que el Señor puso en mi espíritu, que inclusive yo lo he experimentado, y si yo lo he experimentado, yo estoy segura que el diablo no va a usar una estrategia exclusivamente para mí. Usualmente él usa las mismas estrategias. La quiero compartir con usted para que usted no se sienta que usted es la única y vea que realmente es una estrategia del enemigo. Hay momentos donde él nos ha dicho una mentira y una de ellas es, hay algo mal contigo. Tú estás mal. De la manera como tú manejas este conflicto, estos sentimientos, estas emociones, que ya no los puedes manejar, es que algo está mal contigo. Tú te estás volviendo loca, y ¿verdad? Nosotros ministramos un día por ese tema, me estaré volviendo loca, porque hay momentos donde él te hace sentir que tú estás fuera de tus cabales, que tú no puedes manejar algo. Esta es una de sus grandes mentiras. Él te dice, tú no puedes manejar esta línea de pensamiento, o estos sentimientos, o estas emociones, o esta crisis que tú estás enfrentando ahora mismo. Porque yo quiero que usted sepa que la vida está llena de retos y crisis y situaciones difíciles, pero una de las estrategias que él utiliza es hacernos creer que nosotros no podemos manejar esos sentimientos, esos pensamientos, esas crisis. Y te hace sentir, there's something wrong with you, hay algo mal contigo, tú no lo puedes manejar, tú no lo vas a poder manejar, esto te va a ganar. Y la realidad es que ese momento no es momento de correr y aceptar ese pensamiento y decir, yo no puedo manejar esto, hay algo mal conmigo, y creer esa mentira. El maná de mi alma es una mentira, una más. Y es una de las principales, porque si él te hace creer que tú no puedes manejar eso, tú vas a desistir de manejarlo a través de la vía correcta y vas a buscar otras alternativas. La vía correcta es la palabra de Dios. Para tú desmentir una mentira, necesitas una verdad. No hay otra estrategia más poderosa que la verdad de Dios, que la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. No hay otra, pero nuevamente hay un momento en que Él te hace creer que tú no podrás con esos pensamientos, con esos sentimientos, con esas emociones. Y la realidad es que como persisten, están ahí, tú lo llegas a creer. Pero yo te quiero en esta mañana exhortar, cuando esto suceda, cuando tú estás ante una situación, ante una crisis, ante un problema, ante una emoción, ante unos sentimientos que no se van, que no se disipan, que cada vez parecen creer, la respuesta está en resistir. Alabado sea el Señor. Y si usted dice, pero es que yo he resistido, tienes que ser un poquito más violenta. Hay momentos donde el enemigo te dice una mentira y él no te la dice una sola vez. Pues tu contraataque no puede ser una sola vez, tienes que persistir y resistir en la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
Mire, en esta mañana nosotros en nuestra iglesia estamos desarrollando, ¿verdad? Poquito a poco. No hemos roto el hielo, pero lo estamos estillando, como yo siempre digo. Estamos tratando de no solamente desarrollar esta disciplina, sino ayudar a otros a desarrollar esta disciplina. Y la comparto con usted en esta mañana. Cuando usted está bajo ataque en emociones, en sentimientos, en pensamientos, dependiendo cuál sea la mentira que con la cual tú estás siendo atacada, tienes que rápido ir a la escritura, número uno, como dijo nuestra hermana Stephanie, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica que tú vas a llevar ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción a la verdad de Dios. Y Él te dice una mentira y tú le dices la verdad. Y Él te dice la mentira y tú le dices la verdad. Pero la realidad es que cuando hablamos de esta resistencia violenta y la disciplina que estamos tratando de desarrollar, estamos enseñando, ¿verdad?, a las damas de nuestra iglesia cómo hacerlo, un ABC. Porque hay gente que te dice, ok, tienes que llevarlo cautivo, pero exactamente cómo lo hago. Yo no sé si usted es como yo soy una persona que necesito pasos. A, B y C. Por eso nosotros usamos mucho, ¿verdad? El ABC en todas las disciplinas que nosotros compartimos con usted. Porque hay gente que necesita, pero ¿cómo lo hago específicamente? Necesitan guianza. Pues una de las maneras es a través de esta nueva disciplina que nosotros estamos tratando de desarrollar. Cuando usted está batallando con una mentira, con un pensamiento, con una emoción, con una crisis, con un periodo, ¿verdad?, oscuro, la realidad es que la resistencia violenta implica que este versículo, esta verdad que contrarresta esta mentira, se haga tu alma poderosa. ¿Y que yo quiero decir con esto? Nosotros hemos enseñado y estamos en estos últimos estudios enseñando a las damas, cuando tú estás batallando una mentira con una verdad de Dios, esa verdad de Dios, que es la palabra de Dios, no basta con tú leer ese versículo y ya se va a ir. La realidad es que hay mentiras que con tan solo tú ir a la escritura y leer lo que dice Dios de ti, como dijo Stephanie, tú lo logras. Tú logras que esa verdad, ¿verdad?, se desaparezca, ceda. Pero hay otras con las cuales quizá tú has batallado por años o han herido en áreas bien vulnerables de tu vida que no se van a ir simplemente con leer un versículo. Pero la realidad es que ese versículo, que es la verdad de Dios en contra de esa mentira, es tu alma. Lo que pasa es que tienes que ser un poquito más violenta en cuanto a esa alma. ¿Qué quiere decir esto? Hermana de mi alma, ese versículo no lo leas una sola vez. Tienes que seguirlo leyendo, escudriñando, orando sobre ese versículo, repitiéndolo constantemente. Yo le digo a las hermanas de la iglesia, printéalo, ponlo en papel, ponlo en la nevera, ponlo en el baño, ponlo en tu auto, ponlo en tu teléfono, de manera que por la mañana tú digas el versículo, por la tarde tú lo repitas, hasta que esa verdad de Dios le haga resistencia a la mentira por la cual tú estás siendo atacada y la mentira ceda. Ceda. Eso se llama resistencia. El diablo te dice 2 o 3 veces, tú no puedes. La verdad es que tú le tienes que decir 2 o 3 veces, yo sí puedo en Cristo Jesús. La verdad de Dios es que Él te dice, tú pecaste. La mentira de Satanás, perdón, pero la verdad de Dios es que en Cristo Jesús yo fui perdonada. Alabado sea el Señor. Pero nuevamente, a veces Él te acusa, tú no mereces hacer esto. Y nuestra respuesta usualmente es, no lo hacemos. Una hermana muy querida, una nueva amiga, hace algún tiempo atrás me compartió una batalla ¿verdad?, es parte de lo que estamos compartiendo en esta mañana, para que usted lo pueda entender un poquito más. En cierta ocasión, ella está en posición de liderazgo y ella está sirviéndole a un grupo de personas. Y mientras ella les está sirviendo, ella está asegurándose de que todo el que está bajo su liderazgo esté servido. Estaban cenando. Llega el momento donde ella se sienta y muchos de los que ella lidera se acercaron a ella a servirle a ella. Por cuanto ya ella había servido, por cuanto ella es la líder. And you know, es ético, es hermoso servir a aquellos que te presiden. La empezaron a servir. Tan pronto la empezaron a servir, le llegó un pensamiento y el enemigo le dijo, por eso es que tú eres líder, porque te encanta que te sirvan. Mira qué mentiroso es Satanás. Y la realidad es que mire dónde está la batalla en esta situación. En el momento que él le dice esa mentira,
ella se asusta y se cuestiona. And that's good. Darte el beneficio de la duda is something good. Porque, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso, pero la realidad es que de ahí en adelante es que va a depender lo que es una verdad o una mentira. La realidad es que en el momento que ella recibió esa mentira, lo primero que ella hizo fue que soltó los cubiertos y dejó de comer. Se echó un poco hacia atrás y decidió no comer nada de lo que le habían servido, porque el enemigo le había dicho, tú sirves, tú lideras para que te sirvan de esta manera. So ella se sintió que ella no merecía comer todo lo que le habían servido. Entonces la realidad es que ella no profirió palabra, pero la realidad es que con sus acciones, porque el enemigo no puede leer tu mente y saber cuánto tú creíste sus verdades o sus mentiras. Él no tiene esa potestad. Pero la realidad es que cuando ella actuó basada en la mentira que él le dijo y ella se abstuvo de comer, el enemigo dijo, lo creyó. Porque yo le dije que ella le gustaba ser servida y por eso lideraba, y cuando dejó de comer me creyó. ¿Y qué usted cree que el enemigo va a hacer cuando él ve que tú le crees su primera mentira? Te va a tirar la segunda. Él es violento. Él es violento. So, en el momento en que ella decidió no comer y no permitir que nadie le sirviera, ella le dio a entender al enemigo, yo te creí. Te abrí la puerta para que sigas bombardeando. A partir de ese momento, obviamente, el enemigo empezó a tirar aún más todavía, porque recuerde que él te tira una mentira, pero después él tiene que fortalecer esa mentira. Él tiene que levantar un muro, una fortaleza en tu mente. Aleluya, que bloquee la verdad de Dios. So, usualmente él te tira la primera mentira y si ve que tú la aceptas, y si ve que tú titubeas en ella, va a tirar la segunda para fortalecer esa mentira. Y va a tirar la tercera, y va a tirar la cuarta, porque ya tú le diste permiso la primera vez que lo creíste. Alabado sea el Señor. So, de igual manera, usted y yo tenemos que usar exactamente la misma estrategia. Él te dice una mentira, tú le dices la verdad. Por ende, cuando tú vayas a la palabra de Dios, porque hay momentos en que nosotros pensamos que es el enemigo, ¿verdad? Que nos está diciendo una mentira. Y cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que es verdad. Si la palabra te lo dice, miren, no es un pensamiento del enemigo. Es el Espíritu Santo redarguyéndote, pero eso lo determina la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir, pecaste para perderte, siente culpa. El Espíritu Santo te va a llevar a entender que pecaste, pero seguidamente te va a llevar a Cristo. En Cristo hay perdón, te va a llevar a la humillación y te va a llevar a la restauración. El enemigo te va a llevar a la culpa, a donde no hay salida, a donde no hay remedio. ¿Ves la diferencia? Entonces, cuando él te dice una mentira, él te la va a volver a repetir. Él va a ser violento. El ataque del enemigo es violento, es persistente. Y mucho más si cuando él te la dice por primera vez, él ve que tú la crees. Él ve acciones en ti que dice, ok, me creyó. Porque se abstuvo de que la sirvieran. Te va a decir una segunda, una tercera, porque nuevamente él va a tratar de fortalecer esa mentira, se haga fuerte, se haga grande, siga tomando ventaja de tu mente, de tu corazón. De igual manera, el contraataque suyo y mío tiene que ser tan violento como lo es la mentira de Satanás. Y el hecho de que tú no puedas superar o tú no puedas vencer esa mentira instantáneamente, no quiere decir que tú te vas a quedar en la mentira. Lo que te está diciendo es que tienes que pelear más violentamente, que tienes que resistir. Resistir quiere decir que él te hace fuerza, que él te empuja, que él te sigue diciendo mentira, pero tú sigues diciendo la verdad. Y la realidad es que a veces nosotros vamos a la escritura, leemos un versículo y nos quedamos ahí. Y eso es ser pasivo. La realidad es que tú tienes que coger esa verdad de Dios que está en la escritura y constantemente Él te dice una mentira y tú le dices la verdad y Él te insiste en la mentira y tú le tienes que insistir en la verdad y tú tienes que coger esa escritura y tienes que escudriñarla y tienes que orarla por la mañana y tienes que orarla por la tarde, por la noche y tienes que ponerla en tu auto y tienes que esa verdad te inunde, que esa verdad sea tu escudo de día y de noche hasta que Él deje de enviar todas esas flechas que van a fortalecer esa mentira.
Pero dígame cuándo fue la última vez que usted batalló contra el enemigo o que lo resistió con violencia. Muchas veces él te dice una mentira, tú vas a la escritura, encuentras la verdad, tú la repites, tú tratas de creerla, pero como él es tan violento y sigue mandando mentira tras mentira, tú cedes. Y ahí es donde está el problema. El problema no es que algo está mal contigo. El problema no es que tú te estás volviendo loca. El problema no es que tú eres débil. El problema no es que tú oras poco. El problema es que ante la presión violenta que él te hace, tú cedes. Entonces tenemos que desarrollar unas estrategias un poco más violentas. Nuevamente, repítele la palabra. Él te dice la verdad y tú le dices la mentira y la realidad es que uno de los dos tiene que ceder y no puede ser tú y no puedo ser yo. Él tiene que ceder. La escritura lo dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora, vamos a mandar el freno en esta mañana. Un poquito de café para la última parte. ¿Qué significa esto de resistir a Dios, al diablo? Mira, aquí hay una implicación muy comprometedora. Hasta ahora suena muy bien. Esto es una guerra campal. Yo quiero que usted sepa que esto no es un mero pensamiento, esto es una guerra campal. Usted sabe cuántos cristianos hay buscando, y mira hermano, yo quiero tocar este tema con mucho respeto y mucha delicadeza. Yo quiero que usted sea maduro al oír lo que yo estoy compartiendo con usted. Yo creo en la consejería. Nosotros, mi esposo y yo damos consejería pastoral por 13 años a los matrimonios, a la familia, a individuos. Yo tengo un consejero, yo creo en la consejería, pero hay batallas que te tocan pelearlas a ti. Porque después que tú ves un consejero, tú llegas a la casa y como quiera tú tienes que pelear. No es que el consejero puede pelear por ti. Como quiera tú vas a tener la guerra. El enemigo te va a seguir diciendo. Y hay momentos donde nosotros pensamos que otras vías externas son la solución. Hay momentos donde quizá una vía externa, ¿verdad? Un consejero, un pastor, tu compañero de responsabilidad te puede ayudar a entender ciertas cosas, pero últimamente tú y yo tenemos que pelear la batalla. Esta que está aquí no la puede pelear nadie por ti. Nadie. Tienes que ser tú. Y para ello tienes que ser un poco más violenta. Como a través de la escritura. Pero hay una implicación en este versículo muy comprometedora para asegurarnos la victoria sobre el enemigo. Porque hay gente que dice, pero es que yo le digo lo contrario, pero es que yo utilizo la palabra constantemente y como quiera no hay resultado. Bueno, tenemos que analizar eso porque la realidad es que la Biblia no miente. Hay algo aquí que no estamos entendiendo. Y yo no creo que sea la parte de Dios la que falla. Usualmente es la nuestra. Que la palabra de Dios es veraz. Y si la Biblia me dice en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y te está diciendo, y huirá de vosotros. Si tú lo resistes, él va a huir, garantizado. La Biblia no dice quizá, la Biblia dice huirá. Pero antes de resistirlo, aquí hay, ¿verdad?, una verdad que es lo que hace que esta segunda verdad se cumpla. Mire cómo empieza el versículo. Nosotros no nos podemos quedar solamente ahí. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Eso es una garantía. Eso yo te está diciendo desde que tú empiezas esta guerra campal que tú vas a ganar. Te está diciendo no cedas. No cedas. Él tiene que ceder, no tú. Persiste en la verdad de Dios hasta que Él ceda. Esto te está implicando que hay momentos donde Él te va a decir una mentira y te la va a decir tantas veces, con tanto ímpetu, con tanta fuerza, que va a querer que tú cedas. O sea, esto está implicando que él no simplemente te va a tirar un pensamiento y se va a quedar ahí. No, él va a tratar de fortalecer ese pensamiento. Él va a utilizar muchas bocas, quizás de gente que más tú quieres, para que te hagan creer esa mentira, porque él siempre va a utilizar aquellos medios por los cuales quizás tú creas más. Y probablemente puede usar hasta una persona que tú creas, como estaba utilizando Stephanie. Quizás tu mamá te va a decir tú no sirves. Y más adelante vas a llegar a un trabajo y te van a decir tú no sirves. ¿Ves? Estás fortaleciendo una mentira.
y está utilizando diferentes medios. Si no te cogí por aquí cuando te lo dije a través de fulano, quizás te puedo coger a través de alguien que tú amas. Porque como tú amas a esa persona, probablemente le vas a creer más. Pues deja de utilizar la boca de fulano, la boca de sutano, la boca, aparte de los pensamientos que él mismo te envía, él sigue usando otras estrategias. Ahora voy a usar la boca de sutano, la boca de fulano, para que fortalezcan la primera mentira que yo te dije, que fue el pensamiento. Entonces, tu actitud no puede ser la de, ok, pues esto es lo que dice la Biblia. No, la Biblia dice resístelo, o sea, persiste en la verdad hasta que él se da. Pero la implicación que tiene este versículo, mire cómo empieza, aquí es donde está el freno, aquí es donde ahí está el compromiso. Porque usted sabe que hay ofertas en la televisión que suenan too good to be truth, muy buenas para ser verdad. Esta es verdad. Pero la que tiene unas palabritas chiquititas en la esquina que dice, someteos pues a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El someterse a Dios nos habla de obediencia. La obediencia a la palabra, a la verdad de Dios, es lo que nos empodera para resistir al diablo. No hay otra cosa. Esto no es que si tú ayunas mucho, que si tú oras mucho, si tú ayunas mucho y oras mucho, pero no obedeces la palabra de Dios, fallaste. La realidad es que tú no tienes la fuerza. La realidad es que solamente aquel que obedece la palabra de Dios es el que está empoderado. Él no tiene nada que sacarte para atrás. ¿Por qué? Porque tú estás parado en la palabra de Dios, no solamente con palabras. Esto no es cuestión de recitar meramente un versículo sin algo que lo respalde. Lo que respalda y empodera eso que tú estás diciendo es tu obediencia. Entonces tenemos que escudriñarnos si nosotros estamos en obediencia. Si nosotros estamos viviendo conforme a la escritura. Porque, ¿verdad? Hay mucha gente por ahí que creen que esto es mágico, como en Disney. Di la palabra y se cumpla. Y se cumplirá. Decreta, habla, da palabra. Según tú lo digas, así será. Y la Biblia dice que todo lo que tú atares, ¿verdad? En la tierra, Él lo atará en el cielo. Y todo lo que tú desatarás en la tierra, Él lo desatará en el cielo. Pero, nuevamente, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy hijo de Dios. Mire lo que dijo el Señor en la Escritura. Mis hijos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es que no hay escapatoria. Por donde quiera que usted quiera hacer las cosas con su propia fuerza, usted no tiene escapatoria. Sus hijos somos los que hacemos la voluntad del Padre, los que vivimos en obediencia. Esta obediencia es lo que te empodera para tú poder resistir, pero tienes que hacerlo con violencia. Por eso dice, en obediencia. Este es el primer paso para adquirir esa autoridad que tú y yo necesitamos. Pues es a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad. Dime cuánto tú obedeces y yo te diré cuánta autoridad tú tienes y cuánta autoridad yo tengo. Hay gente que se piensa que porque gritan fuerte, ¡ah, el diablo, te tengo pisado! Al diablo nadie. O sea, usted no tiene esa capacidad. Se llama autoridad. Y la autoridad que nosotros tenemos para reprender a Satanás y para vencerlo, para resistirlo, está en la obediencia. Está en Cristo Jesús. Hay gente que dice, con yo decir el nombre de Jesús basta. No. El nombre de Jesús lo dice cualquiera. Hasta los impíos. Los demonios creen y tiemblan. Esto implica autoridad y la autoridad está ligada a la obediencia. No hay autoridad si no hay obediencia. No way. Entonces, mire esto. Para poder entenderlo tenemos que analizar la palabra resistir, que nuevamente es oponerse con fuerza a algo. Es combatir, escuche bien ahora, pasiones, deseos, pensamientos, emociones, sentimientos. Es oponerse con acción o violencia. Es aguantar, es sufrir. Y nuevamente usted siempre tiene que tener la mentalidad, alguno de los dos tenemos que ceder. Y no voy a ser yo.
Yo no voy a hacer porque la Biblia me dice que yo lo resista. Ese mandamiento es para mí. Yo lo resista y él va a huir. Alabado sea el Señor. Tienes que mantenerte en una posición de oposición. Usualmente cuando el enemigo te dice una mentira, nuevamente, él no simplemente te la va a decir, él te la quiere hacer creer. Él la quiere sembrar en lo más profundo de tu corazón. So, él te la va a decir una y otra vez y va a utilizar diferentes medios. Primero te va a enviar el pensamiento y nuevamente va a tratar de respaldarlo y va a utilizar diferentes bocas, diferentes vías que respalden. Y usualmente cuando son bocas de personas que nosotros amamos, nosotros tendemos a creerlas más todavía, porque son personas que amamos. Y usted puede decir, pero es que es imposible, porque fulano de tal, porque fulano de tal. Bueno, la Biblia dice que el diablo utilizó a Pedro y el Señor, aunque lo amaba y aunque Pedro decía que amaba a Cristo, el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo sé que no es Pedro, eres tú el que te esconde detrás de él. So, hay momentos en que usted tendrá que ser tan violenta y entender que no es la persona que te lo está diciendo, sino quien se esconde detrás. Y tienes que mantenerte en posición de oposición. Usualmente nosotros empezamos a decirle a Satanás, no, eso no es la verdad, lo que dice la Biblia es esto. Pero cuando él persiste en la mentira, nosotros bajamos la guardia y ahí nos quedamos. Y ahí es donde él nos vence. O nosotros tomamos otras vías, rápido pensamos, hay algo mal conmigo. There's something wrong with me. No, there isn't. No hay nada malo contigo, simplemente estás en guerra. Estás en oposición, tienes que mantenerte en esa posición de oposición. Tú no vas a ganar, yo no lo voy a creer, no es una verdad. Yo me someto cada vez más a Dios en su palabra, en obediencia. Esto me empodera para hacerle oposición al enemigo. Hay batallas que con tu reprender se va a ir, hay otras que tendrás que batallar con violencia. Tendrás que persistir, tendrás que mantener tu guard up, tu escudo hacia arriba. Y tendrás que permanecer en esa palabra que Dios te dio para contrarrestar esa mentira. And again, memoriza esos versículos, repítelos en la mañana, utilízalos en tu periodo de oración, verbalízalos, pero verbalízalos creyendo, haciendo oposición. Pero nuevamente asegúrate de que antes que tú entres en toda esta guerra, tú estés en obediencia. Porque ahí es donde viene la debilidad. ¿Qué poder pudiéramos tener si nosotros vivimos como queremos? Entonces estamos peleando con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias fuerzas Él te va a vencer. Entonces hay momentos, mis amadas, déjenme buscar aquí Facebook, porque no logro ver. Ahora sí. No lograba ver los comentarios en mi computer. Vale, el volumen. Entonces, mis queridas, miren lo que dice la escritura. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aleluya. Qué versículo en esta mañana. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo a veces pienso que nosotros los cristianos somos muy pasivos. Y cuando yo hablo de pasividad, yo no estoy hablando, ¿verdad?, de estos métodos y estrategias humanas que la gente utiliza, que creen que mientras más alto tú grites, más el enemigo se intimida. El diablo no le intimida tu tono de voz. Al diablo le intimida tu obediencia, porque él sabe que en tu obediencia hay poder. Aleluya. Que en tu obediencia hay respaldo de Dios, que en tu obediencia hay empoderamiento. Mire, esta palabra se está utilizando mucho en este último tiempo, empoderamiento. Y la gente piensa que nos empoderamos por lo que pueda decir un profeta. Lo que nos empodera a nosotros es la obediencia a la palabra, a la verdad de Dios. That's it.
Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 13. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. ¿Qué quiere decir contender? Pelear, luchar, batallar, combatir. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y no solamente estamos hablando de una guerra, ¿verdad?, interna o en el pensamiento. La realidad es que por donde quiera que usted vaya, esté caminando en el Señor, usted va a recibir ataques violentos de afuera, de la carne, del mundo, de within yourself, de usted mismo, y usted tendrá que contender. Y nuevamente cuando nosotros nos vamos al diccionario, la palabra contender habla de pelear, de luchar, de batallar, de combatir. El problema es que a veces nosotros estamos muy mellow, muy... Satanás te va, no lo creo. Pero una vez él persiste en la mentira, nosotros lo llegamos a creer. No, él tiene que ceder. Mire, cuando yo era pequeña, yo me crié, ¿verdad? Yo tengo tres otras hermanas, somos cuatro mujeres en nuestro hogar, y mi hermano mayor, que es el único varón. Cuando mi hermano varón, no sé si, ¿verdad? En su corta edad, quizás se sentía intimidado porque eran cuatro mujeres y él era el único varón. Y yo me recuerdo que en su niñez, ignorantemente, él, en el tiempo en que mi mamá no estaba, él me cogía este brazo y me lo torcía en la parte de la espalda y me lo subía hasta que me dolía y me decía, ríndete. Quizá tratando de probar, ¿verdad?, su poder, su hombría, porque nuevamente era challenging en medio de cuatro mujeres y eran cuatro mujeres que no eran fáciles. So, cuando él me torcía el brazo, él me lo subía y me dolía que se me salían las lágrimas. Y yo me iba cayendo al piso, hermana de mi hermano, y yo me recuerdo que yo nunca le dije a mi hermano, me rindo. Nunca. Me dolía, me tumbaba al piso, porque él era mucho más fuerte físicamente que yo, se me salían las lágrimas. Pero a mí no me daba la gana de decir yo me rindo, porque yo entendía que si yo le decía me rindo, él iba a tener esa potestad sobre mí y cada vez que él quisiera, él me iba a torcer el brazo para mantenerme en sujeción. So, la realidad es que me dolía, la realidad es que yo me caía al piso, la realidad es que se me salían las lágrimas, pero nunca le dije me rindo. So, ¿cómo nosotros no vamos a tener la misma actitud en el ambiente espiritual? Ciertamente que sí. Hay momentos, amado, en que usted no hay nada malo contigo, no te estás volviendo loca, no tienes problemas psicológicos, no, es simplemente que estás bajo ataque y tus estrategias no pueden ser carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. La Biblia lo dice que nuestras almas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Aleluya. Pero nuevamente, usted primeramente tiene que analizar si estamos en obediencia. Someteos pues a Dios. Cuando tú le rindes tu vida a Dios, cuando tú estás en obediencia, cuando tú le rindes cada área de tu vida, tú le estás diciendo, tú entonces eres responsable por mi bienestar. Aleluya. Tú estás rindiendo tu vida, su vida le pertenece a él completamente, él está comprometido contigo. ¿Cuál es el compromiso de él contigo? Yo te voy a capacitar para que en medio de esa guerra tú hagas frente y él sea el que ceda, no tú, alabado sea el Señor. So, hay momentos, mis amados, en que usted tiene que resistir, en que usted tiene que ser más violento, en que esa resistencia tiene que ser violenta. Dígame si es cierto o no, que hay momentos donde el enemigo le ha dicho una mentira, usted le ha dicho una verdad, pero como él insiste, usted llega a dudar. Usted llega a dudar. ¿Y cómo entró el pecado al mundo? A través de la duda. ¿Qué fue lo que él le dijo a Eva? No, Eva, mira, es verdad lo que él te dice, pero no es exactamente así. La realidad es que si tú pruebas de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Introdujo la duda primero y la Biblia dice que cuando ella miró al árbol, que era un árbol que probablemente ella ya había visto, porque estaba ahí con todos los árboles y el Señor le había dado instrucciones específicas. Dice que cuando ella miró al árbol, lo vio codiciable para comer. Mi pregunta es, ¿anteriormente no lo había visto codiciable? Fue después de la duda. Entonces, nuevamente, cuando él te dice una mentira,
tienes que persistir. ¿Cuántas veces usted ha cogido un versículo, una verdad, que es, ¿verdad?, lo contrario a lo que él te está diciendo, y usted se ha memorizado ese versículo, lo ha repetido por la noche, por la mañana, hasta que esa verdad le haga fuerza a esa mentira que Satanás te está haciendo? ¿Y qué usted cree que va a prevalecer? La verdad. La verdad de Dios nunca cede ante la mentira de Satanás. Nunca. La verdad de Dios siempre prevalecerá. Alabado sea el Señor. Por tanto, esa es tu herramienta poderosa. Yes, Pastora Neida, para destruir toda fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Algo fuerte que ha crecido, que se ha levantado, que impide. Y hay pensamientos que han levantado fortalezas en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque nuevamente son cosas que han venido quizás desde nuestra niñez y que al crecer, al nosotros caminar en el camino de la vida, han habido más bocas que te han dicho esa misma mentira, que la han fortalecido. Por ende, tienes que pararte firme en la escritura y tienes que resistir con violencia. Me duele, pero no me rindo. Se me salen las lágrimas, pero no me rindo. Me caigo al piso, pero no me rindo. Me paro en la verdad de Dios. Y usted no me puede decir a mí que la verdad de Dios jamás va a ceder ante la mentira de Satanás. Jamás. So, hermana de mi alma, no hay nada malo contigo. Tú no te estás volviendo loca. Tú no eres débil. Lo que tienes es que creer la escritura, someterte a Dios y pelear con violencia. Resístelo. Y hay momentos donde los cristianos están peleando. La Biblia no dice pelea contra Satanás. La Biblia dice resiste a Satanás. Oh, peleando, yo te doy, yo lo tengo debajo de mis zapatos, yo lo tengo aplastado. Mira, hermano, esos son disparates. Disparates que la gente adopta, que se pegan. Se le cayeron los calzones al diablo. El diablo no tiene calzones. Mientras tú y yo estamos hablando esos disparates, él sigue enviando mentiras a nuestra mente. La única herramienta, número 1, es la obediencia, y número 2 es la resistencia. Resistencia quiere decir que él te empuja y tú aguantas. ¿Y cómo usted aguanta? Con la verdad de Dios. Alabado sea el Señor en esta mañana. Con la verdad de Dios. Él te dice, tú no puedes, yo sí puedo. Tú no tienes perdón, tú pecaste. Abogado tengo para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo, aleluya, que pagó el precio por mi pecado. Pero nuevamente, usted y yo, hay momentos en que estamos muy pasivos y él nos hace creer las mentiras. La verdad es que esta resistencia tiene que ser más violenta. Hay batallas nuevamente que probablemente con una reprendida se va. Hay otras que usted tendrá que resistir y tiene que aprender la diferencia entre una cosa y la otra. Pero entienda que esto no es por lo que usted diga, que esto no son palabras mágicas, que esto no es diablo, te va. Y no, la realidad es que cualquiera puede decir el nombre de Jesús. Lo que le da poder al nombre de Jesús es la obediencia a Jesús y al Padre. Alabado sea el Señor. So, tiene que haber una combinación. Hay gente que quiere reprender y que quiere resistir, pero no obedecer. Y Santiago dice, obedeceos pues a Dios, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Me encanta esta escritura. Me dice que yo resista, no que yo empiece a tirar puño, no que yo empiece a hablar, no, resístelo. Esto quiere decir, ten aguante. Y ese aguante está basado en la verdad de Dios. Cuando tú te paras firme en la verdad de Dios, quizá no se vaya hoy, quizá no se vaya mañana, pero la Biblia dice, de vosotros huirá. No creas esa mentira de que es que algo está mal contigo. No, esto es humanidad caída. Y humanidad caída es humanidad caída. Una de mis batallas más grandes es aceptar mi humanidad caída. Pero la realidad es que no es hasta que usted acepta su humanidad caída que usted puede comprender el concepto completo de la gracia. ¡Aleluya! La gracia surge por eso mismo. Porque es que esta bendita humanidad caída que nos hace sentir miserables como el apóstol Pablo. La realidad es que esa es una de mis grandes batallas. Yo no quiero ser como soy, yo no quiero hacer lo que hago, yo no quiero decir lo que digo. Bendita humanidad que como Pablo me lleva a hacer lo que yo no quiero.
y no hago lo que sí quiero hacer. Pero es esa misma naturaleza caída, aleluya, lo que ejercita la gracia del Señor. Aleluya, por eso dice, yo me empodero, yo me hago fuerte en tu debilidad. No es que algo está mal contigo, no es que tú te estás volviendo loca, no es que tú eres un cristiano mediocre, es que simplemente Él te está haciendo guerra, resístelo, aguanta. Y aguanta no con fuerzas humanas, sino con la verdad de Dios. Agárrate de esa verdad y hasta que Él no ceda, no sueltas la verdad. ¿Qué te ha dicho el enemigo? ¿Que no puedes? Bueno, agárrate de lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agárrate, repítelo, créelo, utilízalo. Es como que Él te está torciendo el brazo, pero cuando tú le dices la verdad de Dios y tú en tu corazón quieres creer esa verdad de Dios hace que Él ceda. Alabado sea el Señor. Hace que Él ceda. En esta mañana, mi amado, usted y yo tenemos que ser un poquito más violentos. Tenemos que resistir con violencia, aleluya, porque el ataque es con violencia, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Aleluya. Ahora nuevamente, ¿qué quiere decir violento? Se lo tengo que repetir. Es una acción y efecto de violentar o violentarse, que está fuera de su natural estado. Aleluya. Es ejecutar con fuerza, con intensidad extraordinaria, con ímpetu, con brusquedad. Y que inclusive a veces se hace hasta en contra de la voluntad de uno mismo. Qué poderosa esta palabra. Aleluya. Hay veces, hermana, que dentro de mí todo me grita y apoya una mentira que me ha dicho Satanás. Mis sentimientos, mis emociones. Por eso la batalla es campal, porque usted está peleando contra Satanás y usted está peleando contra usted mismo. Y cuando hablo de usted mismo, hay dos categorías: sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. Usted está peleando con un batallón completo. Satanás, con usted mismo, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus sentimientos, que es lo primero que es afectado cuando el enemigo manda un pensamiento negativo. Aleluya. Y usted está batallando en contra de todo eso. Por eso es que usted tiene que resistir violentamente. La manera de pelear aquí es con resistencia. Mire, cuando usted, ya voy cerrando. Cuando usted ve una pelea, ¿verdad? Yo no soy muy deportiva, que digamos, pero cuando usted ve una pelea de boxeo, la realidad es que yo he aprendido conforme a lo que he visto, no por decisión propia, sino porque a mi esposo le gusta el deporte, o por lo que yo he oído que él ha hablado. La realidad es que una pelea de boxeo no se trata de cuántos puños tú tires, se trata de cuánto tú resistas. Hay gente que entra al ring y eso es a tirar puño, tirar puño, tirar puño, y tiran tanto puño que se cansan. Y en el último round son vencidos. Y muchos cristianos actuamos de esa manera. Lo que vivimos es gritando, hablando, haciendo con nuestras propias fuerzas. Y ya una vez que tú te agotas de tanto que estás haciendo con tus propias fuerzas, ese es el momento adecuado para el enemigo tirarte la última y vencerte. Por eso es que la Biblia dice, esto no se trata de cuánto tú pelees, esto se trata de cuánto tú resistas. Ahora, nuevamente, esa resistencia depende de dos cosas. Depende de la obediencia, dice la Escritura, el libro de Santiago. Someteos pues a Dios. ¿Y de qué habla la palabra someterse a Dios? De obedecer. Resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, tenemos que primeramente someternos. Yo pienso que hay gente, ¿verdad?, que piensan que es con el tono de voz, que mientras más tú subas el tono de voz, más el diablo se impresiona. La realidad es que al diablo no le molesta tu tono de voz. Al diablo le molesta tu obediencia. La realidad es que esto no se trata de decretar. Cualquiera puede decretar. Pero la realidad es que, ¿qué hay detrás de tu decreto? ¿Quién te respalda tu decreto? ¡Aleluya!
Violentos, hermanos, violentos. En esta mañana el Señor te dice, resiste con violencia, aguanta, pero aguanta con actitud, aleluya. No aguantes llorando, no aguantes quejándote, no aguantes con debilidad, no, 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 no. Aguanta con resistencia, aguanta con la seguridad de que la verdad de Dios y la obediencia a la cual tú te has sometido va a hacer que Él sea el que ceda. ¿Por qué vas a ceder tú si tú eres el Hijo de Dios? Dime por qué. No, Él tiene que ceder. Son nuevamente que te suelte, tuerza tu brazo, que llore, que te caigas al piso, pero no me rindo, alabado sea el Señor. No me rindo. Él tiene que ceder. No dudes, no dudes, no le des cabida a la duda. No es que algo está mal contigo. No corras a buscar otras vías. Oh, hay algo mal conmigo. No. Es que Él te está haciendo resistencia, te está empujando con violencia. Resístelo. Porque tan pronto tú empiezas a hacer, Él dice, me creyó. Me creyó. Me creyó. Y eso lo empodera más para seguirte enviando. Que mientras más te envíe, más fortalece esa mentira. Y más alta se hace la fortaleza. Aleluya. Entonces, mi amado, vamos a terminar con ese versiculito. Aquí está. Aquí está. Segunda de Corintios 10:4. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Resiste violentamente. Hay dos cosas que fortalecen la resistencia del cristiano. Es la obediencia y es el soportar. ¿Sabía usted que la prueba en nosotros produce paciencia, produce resistencia? Aleluya. Hay cristianos que oran y ayunan mucho, pero ante cualquier cosa se debilitan. La oración eficaz es la que te hace permanecer en la verdad de Dios. Resistencia. Cuando el enemigo te empuja y tú aguantas, cada vez te haces más fuerte. Y cuando yo estoy hablando de aguantar, estoy hablando no con fuerzas humanas, sino en la verdad de Dios. Entonces, nuevamente, nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Especialmente en nuestra cultura hispana. Y no quiero generalizar. Siempre hay, ¿verdad?, su regla de excepción. Pero la realidad es que en nuestra cultura hispana, en las plataformas evangélicas, estamos acostumbrados a oír el estudio, a oír la predicación, nos edificamos en el momento, pero that's it. Y yo le decía a las hermanas ¿verdad?, en un estudio que estamos en estas semanas estamos desarrollando de la santidad de Dios, es que es imposible que usted retenga todo lo que se dice en el estudio. Es imposible. Una vez usted salga y se vaya a su casa a tomarse su cafecito, probablemente usted olvidará el 75% de las cosas que nosotros dijimos en el estudio bíblico. Es importante que usted tome notas, que usted siga estudiando esas verdades de Dios, que usted persista en ellas por la mañana, por la tarde, por la noche, que usted lo haga una disciplina. Y mire, hermano, si usted no lee nada más de la Escritura, nada más que eso que está basado o es la herramienta en contra de esa mentira, it's okay. So, en este mes y en estos próximos meses que nosotros estamos en el estudio de la santidad de Dios, todo lo que nosotros vamos a leer en la escritura de día, de noche, de mañana, está relacionado con la santidad de Dios. Porque esto es una verdad tan profunda y tan poderosa que tenemos que fortalecerla a través de la escritura para que nuestra naturaleza caída la acepte, la absorba. Aleluya. Porque si no, sigue siendo un conocimiento trivial. No, yo le exhortaba a las hermanas, todo lo que usted lea durante este mes, todo lo que usted estudie, todo lo que usted escudriñe, que esté relacionado con la santidad de Dios. Vamos a fortalecer este principio.
Escriba los versículos, ¿verdad? Compartimos un versículo poderoso de la santidad de Dios. Escríbalo por la mañana, por la tarde, por la noche, memorícelo, recítalo. Hasta que esa verdad de Dios, de lo que es la santidad de Dios, es santo porque yo soy santo. Repítale por la mañana al Señor, Señor, hazme santa porque tú eres santo. Y esté pendiente a todas las situaciones que van a pasar en su vida y rápido relaciónelo con la santidad de Dios. Porque esta verdad se tiene que hacer real en nosotros. Eso es violencia. Persista, resista, aleluya. No hay nada malo contigo. No es verdad, es cuestión de resistir. Y hay momentos, ¿verdad? En que yo reitero, ¿verdad? Yo y mi esposo y yo tenemos un consejero. Y hemos ido a consejería. ¿Ya? Nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque el consejero simplemente es un mediador. El pastor lo puede ver negro y yo lo puedo ver blanco. El consejero no va a decir no es gris. Los dos tienen que venir a half and half. Porque nosotros también hay humanidad. Pero nuevamente, él nos puede dar un consejo, él nos puede dar un poquito de guianza, pero al final del día tú y yo tenemos que guerrear. Tú y yo como quiera tenemos que pelear. No, nadie puede hacer esto por ti. Tienes que hacerlo tú. Tienes que resistir con violencia. Alabado sea el Señor. Someteos pues a Dios, dice la Escritura, Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios, 4:7. Someteos pues a Dios. Repítalo. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Esa es la primera verdad. Entonces el problema es que tú no puedes dividir el versículo porque se debilita. Tú no puedes dividir esa verdad. Tú no puedes vivir solamente la mitad porque entonces pierde su veracidad. Someteos pues a Dios, coma, resistid al diablo, coma, y huirá de vosotros. Hay 3 pasos. Primero, sométete a Dios. Segundo, resístelo, hazle fuerza, hazle oposición. Y tercero, verás el resultado, huirá de vosotros. En la Escritura tú nunca vas a decir que Él nos puede vencer, porque para eso Cristo pagó el precio. Por eso dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y establece en Cristo Jesús. No en el volumen de nuestra voz, no en las muchas estrategias que podamos usar humanas, no en el mucho fuego y la mucha unción que podamos mover. Ahí no es que está la victoria. Ahí podemos impresionar a los hombres, pero la realidad es que eso no gana ninguna batalla. La batalla se gana con resistencia. Aleluya. ¿Y qué es lo que produce esa resistencia en nosotros? La verdad de Dios y la obediencia. ¿Y cómo usted obedece? Ante todas las situaciones que nosotros experimentamos en la vida, ¿verdad? Mientras más usted aguanta, más fuerte usted se hace. Y más aprende a resistir. En esta mañana yo te digo, resiste, pero hazlo con violencia. Hay una mentira que todavía sigue ahí. Sigue resistiéndola, no te rinda, no hay nada malo contigo, no es que estás mal, no es que estás psicológicamente afectada, no, es que el enemigo está batallando y te está atacando con violencia. Utiliza la misma estrategia, resístelo con violencia, hazle fuerza, no, permanezco en la verdad. Y tú me quieres decir la mentira, hay mentiras que él te va a decir una y otra vez. No va a estar con una. Y no solamente eso, sino que después que él te envíe el pensamiento, él probablemente va a utilizar bocas estratégicas para reforzar esa mentira. No importa quién lo diga, sea mami, papi, el pastor, fulano, la persona que más tú admiraste, tu esposo, tu esposa, no importa quién lo diga. Si no es lo que dice Dios, es una mentira y la debes resistir. Aleluya. Porque a veces no le creemos al vecino, pero cuando se trata de mi esposo, yo lo creo. No, la boca de tu esposo en un momento de debilidad también puede ser usada por Satanás. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al que se escondía detrás de Pedro. Entonces, resiste con violencia en esta mañana. Párate firme en la palabra de Dios, la verdad de Dios. Toda mentira se desvanece ante una verdad. Y no cualquier verdad, porque tu verdad y la mía puede ser, usted sabe, tan valiente. Pero la verdad de Dios es irrefutable.
La verdad de Dios es única. Aleluya. En esa verdad nos paramos en esta mañana y resistimos con violencia. Pero no olvides, someteos pues a Dios. Oramos en esta mañana, mis amados. Saludamos a la pastora Pabellón, mi querida, Dios te bendiga mucho. Yadira, David de Jesús, los queremos mucho. Ana Olivero, Dios te bendiga. Cristi, Dios te bendiga, mi amada. Cristi, pelea, pelea eso que te dice, pelea, resístelo. Aprende a echar un mollero espiritual, a pelear. No, no lo creo y no lo creo. No me rindo. No te voy a creer. No importa lo que me digas, no te voy a creer. Eso no es lo que dice la Biblia. Aleluya. Pelea. Dios te dará la fortaleza, Dios te dará la victoria, pero recuerda que tu victoria está basada en tu sometimiento a Dios. Y eso sí es cuestionable, alabado sea el Señor. Así que en esta mañana le saludamos, le enviamos un abrazo caluroso. Si usted ha sido bendecido por esta palabra, le pedimos que usted comparta ese botoncito en la esquina, dele share para que otras personas puedan resistir. Quizá gente que está batallando en esta mañana, que batalló un poquito, pero ante la persistencia del enemigo ya está bajando la guardia. No la bajes, no la bajes, sigue, mantente en la verdad. Tarde que temprano la mentira va a ceder. Va a ceder. Quizá hay momentos en que ya la mentira está por ceder y usted se rinde. Y usted le da cabida a la duda. No le des cabida a la duda. Mantente en la verdad de Dios. Lloro pero no me rindo. Me caigo pero no me rindo. Alabado sea el Señor. Y cederá. Alabado sea el Señor. Así que háganos, ¿verdad? Comparta esta bendición con otros. Dele share para que otros puedan recibir esta palabra. Y medite en ella. No la deseche cuando se acabe el live. Medite en ella. Permanezca en ella, vaya a la escritura hoy mismo, busque todos los versículos que hablan de la verdad de Dios, analice cuál es la mentira con la cual usted va batallando y vaya a la Biblia y busca qué es lo que dice la Biblia, escriba esos versículos, póngalos en su carro, en su refrigerador, órelos en la mañana, órelos en la tarde, repítalos, manténgase en ellos, tome una actitud un poco más agresiva. Alabado sea el Señor, ore al Señor, estaré yo sometiéndome a ti. Señor, hago pacto nuevo contigo, quiero obedecerte, necesito la fortaleza tuya, necesito esa resistencia que viene cuando yo te obedezco. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra que nos empodera como nadie nos puede empoderar. No busco empoderamiento de hombre vano. Busco el empoderamiento de tu palabra que es veraz. Tu palabra es veraz. Aleluya. Mi verdad es relativa. La verdad de los hombres es relativa. Pero tu verdad es veraz. Tú eres inmutable. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Si hay una vida batallando, si hay una vida que ya no resiste, Señor, que tu palabra en esta mañana le empodere. Que tu palabra en esta mañana imparta nueva fuerza para resistir un poco más. Tu palabra es más que suficiente para derribar toda fortaleza que se levanta. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por equiparnos con todas esas herramientas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gracias en esta mañana. Gracias. Me paro en tu palabra en esta mañana. Y aún, Señor, cuando el enemigo sigue gritando una verdad, me resisto a ceder y me paro en tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Caminaré y viviré conforme a lo que tú me dices. Aunque mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos y quizá muchas bocas a mi alrededor digan lo contrario, me paro en tu palabra que es veraz. En Cristo Jesús, Señor, esta palabra llegue donde hay necesidad. No depende del hombre, depende de ti, Señor. Gracias, gracias. En esta mañana, gracias, lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, amado, en esta mañana,
Pasen todos un día bendecido, un fin de semana bendecido. Les exhorto en esta mañana a todos los que son del área, no solamente a los de mi iglesia local, sino, ¿verdad?, a todos los que son del área cerca de Harrisburg. En esta noche nuestra iglesia local tiene un evento llamado Un matrimonio, una fogata y una conversación profunda. Vamos a tener una fogata en las mediaciones de nuestro templo, en el parking de nuestro templo. Vamos a tener 2 fogatas y ahí, ¿verdad? Estamos invitando a todas las parejas que se alleguen, que se unan. Yo no sé cuántos de ustedes creen que el matrimonio es el visual de Dios, de lo que es la relación de Dios, de Cristo con la iglesia. La relación de Cristo con la iglesia, ¿verdad? La manera visual en cómo Dios nos muestra o simbólicamente es el matrimonio. El matrimonio es un simbolismo de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Por ende, tenemos que fortalecer los matrimonios para que podamos seguir siendo el reflejo bíblico de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Y para fortalecer matrimonios hay que tener conversaciones profundas. Esa es nuestra intención, nuestro objetivo en esta noche donde estaremos, ¿verdad?, en esa fogata con todos los matrimonios. Traiga su sillita de playa. Nosotros vamos a proveer el fuego. Nosotros vamos a proveer los s'mores. Usted es el sacrificio, usted y su pareja, y lo demás le tocará al Señor. Así que le invitamos que usted se una de igual manera. Le invitamos a que usted siga nuestra página donde le damos desarrollo a este tema a través de escritos, damos consejos bíblicos, disciplinas que compartimos con todos ustedes, y el día miércoles estaremos nuevamente en vivo con nuestra hermana Stephanie. Le pido que por favor usted se una a nuestro ministerio en oración. Rogamos y, ¿verdad?, anhelamos sus oraciones. Ani Pabellón, ayúdame a orar. Le estoy pidiendo al Señor mujeres de todas partes que se unan a Disciplinas Libertadoras de manera que podamos llenar el calendario completo, donde todos los días haya una mujer de un lugar diferente transmitiendo a través de Disciplinas Libertadoras esta visión de una disciplina a la vez, esta visión de sin afrentas, esta visión de la verdad de Dios. Así que ayúdeme a orar. Estamos orando que sea el Espíritu de Dios que una a esta visión otras mujeres de Dios que de igual manera puedan transmitir para Disciplinas Libertadoras. Le damos gracias al Señor por esta palabra en esta mañana. Yo me siento guapa. Yo no sé usted, yo terminé después de esta palabra, entré como una gatita y me siento como una leona. Pero nuevamente esto está basado en mi obediencia y en la palabra de Dios, la verdad de Dios que es veraz. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Pasen un fin de semana excelente y bendecido. Y será hasta el miércoles en vivo con nuestra hermana Stephanie de este su programa, Disciplinas Libertadoras. Bendiciones.